Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en este video vamos a ver el tema cables de acero. Un cable de acero es un elemento metálico que permite resistir esfuerzos de tracción. En esta imagen de acá se muestra la construcción típica de un cable de acero. El cable se fabrica primero retorciendo helicoidalmente varios alambres pequeños juntos hasta formar un cordón o torón y después retorciendo helicoidalmente varios cordones juntos para formar el cable. Estos cordones se enrollan alrededor de un alma que puede ser de fibra o de acero. Las características, como la resistencia a la fatiga y resistencia a la abrasión, dependen del diseño de los cordones. Como regla general, un cable que tiene cordones hechos con poca cantidad de alambres grandes va a ser más resistente a la abrasión, pero menos resistente a la fatiga. En cambio, un cable del mismo diámetro, pero construido con cordones que tienen muchos alambres pequeños, va a ser menos resistente a la abrasión, pero como es más flexible va a ser más resistente a la fatiga. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de cordones que existen. Tenemos entonces los cordones comunes de capa simple, como este que vemos acá, que generalmente tienen un alambre central y 6 alambres del mismo diámetro que los rodean. Otro tipo de cordón es el cordón Ciel, que vemos acá, donde la última capa tiene alambres de gran diámetro y por lo tanto posee una gran resistencia a la abrasión. La composición más común es un alambre central, rodeado por 9 alambres de menor diámetro y en la capa externa 9 alambres de un mayor diámetro para darle resistencia a la abrasión. El cordón filler tiene 2 capas de alambres y otros hilos de menor diámetro que rellenan los espacios que quedan. Este tipo de cordón se usa cuando se necesitan cables con la mayor sección metálica y con una buena resistencia al aplastamiento. La composición más común es un alambre central con 6 alambres del mismo diámetro que lo rodean y en la capa externa 12 alambres del mismo diámetro. En los espacios que quedan se colocan 6 alambres de menor diámetro. El cordón Warrington tiene una capa exterior que está formada por alambres de 2 diámetros diferentes. El tipo de cordón más usado tiene un alambre central, 6 alambres del mismo diámetro que lo rodean y en la capa externa 6 alambres del mismo diámetro y otros 6 alambres de menor diámetro. Y el último tipo, llamado Warrington Ciel, es una combinación del Warrington y del Ciel y combina las mejores características de ambos. Los alambres finos interiores le aportan flexibilidad, mientras que la última capa de alambres relativamente gruesos le aportan resistencia a la abrasión. Los cables estándar se fabrican con un núcleo de cáñamo que soporta y lubrica los cordones, o también se puede usar polipropileno en lugar del cáñamo. Cuando el cable tiene que soportar calor, se debe emplear un centro de acero que puede ser un cordón o un cable independiente. Existen 2 tipos de arrollamientos. El torsal Lang, donde los alambres y cordones están torcidos en la misma dirección, como se ve en esta imagen de acá. Entonces los alambres exteriores se ven diagonales al eje del cable. El otro tipo de arrollamiento es el torsal regular, que es el más utilizado y tiene los alambres y los cordones torcidos en direcciones opuestas. Esto hace que los alambres exteriores se vean casi paralelos al eje del cable. Fíjense en esta imagen de acá cómo se ven los alambres exteriores. El torsal Lang, este de acá, es entre un 15 y un 20% más resistente al desgaste abrasivo y a la falla por fatiga, pero tienden a torcerse. En cambio, el torsal regular, si bien es menos resistente, no se tuerce y son más fáciles de manejar. Para designar un cable normalmente se usa esta nomenclatura, donde este término es el diámetro del cable que se mide de esta forma de acá. Este otro término es el número de cordones que tiene el cable y el último término es el número de alambres por cordón. La carga esta Ft sobre un cable se compone de el peso conocido, peso muerto, más aquellas cargas adicionales causadas por paros o arranques repentinos, más las cargas de impacto. Y fíjense que en este caso el cable pasa por una polea, entonces se debería considerar también la fricción del cojinete de la polea. Entonces, la carga en el cable debido al peso y aceleración o desaceleración está dada por esta fórmula de acá, donde W
es la carga al final del cable y está compuesta por el peso de la pasteca o peso del gancho, más el peso del embalaje, más el peso de la carga. M es el número de cables que soportan la carga. W es el peso del cable por unidad de longitud, mientras que L es la longitud suspendida del cable. A es la aceleración o desaceleración máxima experimentada y G la aceleración de la gravedad. Entonces, la tensión en el cable va a ser igual a Ft dividido el área del cable, donde el área del cable se suele calcular como 0,38 por el diámetro del cable al cuadrado. Para carga estática, si el cable estuviera sometido únicamente a tracción, el coeficiente de seguridad lo podríamos obtener comparando la resistencia última con el esfuerzo de tensión. Ahora bien, cuando el cable pasa por una superficie curva, como puede ser una polea o un tambor de arrollamiento, el cable se debe flexionar, lo cual me va a generar tensiones de tracción y eso le va a quitar resistencia al cable. Entonces la resistencia última la debemos reducir debido a la pérdida de resistencia que ocurre cuando el cable se flexiona al pasar por una superficie curva. Y el coeficiente de seguridad se va a calcular entonces como la resistencia última menos la tensión debida a la flexión del cable sobre el esfuerzo de tensión. Pero resulta que los fabricantes normalmente dan la carga de rotura en lugar de la resistencia última. Entonces conviene multiplicar los términos de arriba y de abajo por el área del cable. De esta manera tenemos este término que es la carga de rotura, este término que es la carga aplicada y este término que vamos a llamar carga de flexión equivalente. Como ya vieron en mecánica de los sólidos, el momento flector es igual al módulo de elasticidad por el momento de inercia dividido el radio de curvatura. También vieron que el esfuerzo de flexión es igual al momento flector multiplicado por la distancia a la fibra neutra dividido el momento de inercia. Y si reemplazamos el momento flector por este término de acá, tenemos que el esfuerzo de flexión va a ser igual al módulo de elasticidad multiplicado por la distancia a la fibra neutra dividido el radio de curvatura. Ahora bien, como los cables están formados por alambres que forman un tirabuzón y que pueden deslizar uno sobre el otro, cuando se lo tracciona el cable se va a estirar y ceder más de lo que sugeriría el módulo de elasticidad del material. Por lo tanto, el módulo de elasticidad del cable es menor que el módulo de elasticidad de los alambres que lo forman. Entonces, el módulo de elasticidad que vamos a usar en estas fórmulas de acá es el módulo de elasticidad del cable y no el de los alambres. Por otro lado, podemos decir que el radio de curvatura, este de acá, es aproximadamente igual al diámetro de la polea dividido 2. Además, la distancia esta C del eje neutro a la fibra externa es igual al diámetro del alambre dividido 2. No el diámetro del cable, sino el diámetro del alambre. ¿Por qué es esto? Bueno, como los alambres tienen una forma helicoidal y pueden deslizar uno sobre otro, cada alambre del cable toma aproximadamente la misma curvatura. Entonces, el esfuerzo de flexión va a ser igual al módulo de elasticidad del cable por el diámetro del alambre dividido el diámetro de la polea. Para aplicaciones de uso general, la relación diámetro de la polea a diámetro del alambre tiene que ser mayor o igual a 400. Si este valor es menor a 200, puede haber deformación permanente del cable. En el caso de elevadores y montacargas, la relación diámetro de la polea a diámetro del alambre tiene que estar entre 800 y 1000. Entonces, habíamos visto que el coeficiente de seguridad lo podíamos calcular con esta fórmula de acá. Este término de acá es la carga de un cable metálico que da el mismo esfuerzo de tensión que la flexión en la polea y se llama carga de flexión equivalente. Esto es lo mismo que decir que el esfuerzo máximo de flexión se aplica en toda la sección del cable. Y lo podemos calcular de esta manera. Ahora bien, ¿cuánto disminuye la resistencia del cable debido a la curvatura? Bueno, lo podemos ver en este gráfico de acá. Este eje corresponde al diámetro de la polea dividido, ahora sí, el diámetro del cable. Fíjense que para una relación diámetro de la polea a diámetro del cable igual a 40, la pérdida de resistencia es del orden del 5%.
En esta tabla se muestran algunos de los coeficientes de seguridad típicos para los cables de acero. De todas formas, cuando deban calcular un cable de acero, deberían fijarse si hay alguna normativa local que defina el coeficiente de seguridad a usar. Acá en esta otra tabla se muestran algunos datos de los cables de acero. La designación del cable, el peso por unidad de longitud, el diámetro mínimo de la polea, el rango de tamaños estándar de esos cables, los materiales utilizados, el tamaño de los alambres exteriores, el módulo de elasticidad del cable y la resistencia. Ahora vamos a ver el cálculo a fatiga para los cables metálicos. La falla por fatiga es progresiva y se manifiesta a través de la rotura de los alambres como se muestra en esta foto de acá. Entonces, el comienzo de la fatiga se puede detectar mediante una inspección periódica de rutina. Para un cable usado sobre poleas, la vida a la fatiga es finita. Nunca vamos a tener una vida a la fatiga infinita. El diseñador debe especificar e insistir entonces en que se lleven a cabo inspecciones de rutina, lubricación y procedimientos de mantenimiento durante toda la vida del cable. Para verificar el cable a la fatiga y obtener el coeficiente de seguridad, tenemos que comparar la resistencia a la fatiga del cable con el esfuerzo de tensión. Al igual que para carga estática, la resistencia a la fatiga se debe reducir debido a la pérdida de resistencia que ocurre cuando el cable se flexiona al pasar por una superficie curva, como ser una polea. Entonces, el coeficiente de seguridad a la fatiga se calcula como la resistencia a la fatiga multiplicada por el área del cable menos la carga de flexión equivalente dividido la carga aplicada, donde la resistencia a la fatiga depende de un factor llamado presión de apoyo. Cuando un cable cargado se curva sobre una polea, el cable se estira como un resorte y roza contra la polea, lo que me va a causar desgaste en el cable y en la polea. La cantidad de desgaste que ocurre va a depender de la presión del cable en la ranura de la polea, que podemos ver en estas dos imágenes, en esta de acá y en esta de acá. A esta presión se la conoce como presión de apoyo y se calcula como 2 veces la carga aplicada, esta F, dividido el diámetro del cable, dividido el diámetro de la polea. En esta tabla se muestran algunos valores de presión de apoyo en función del tipo de cable y del material de la polea. Estas presiones permisibles se deben usar solamente como una guía aproximada y no necesariamente van a evitar la falla por fatiga o desgaste severo, pero se proporcionan solamente porque es una práctica acostumbrada y ofrecen un punto de partida en el diseño. En este gráfico se muestra la relación presión-resistencia última en función del número de flexiones hasta la falla. Estas curvas implican que un cable metálico tiene un límite de vida a la fatiga, lo cual no es del todo cierto. Un cable metálico que se emplea sobre poleas con el tiempo va a fallar, ya sea o por fatiga o por desgaste. Entonces, con el número de flexiones hasta la falla entro en este gráfico y puedo obtener la relación presión-resistencia última. Vale aclarar que la resistencia última es la del alambre y no la del cable. Este eje, además, está multiplicado por 1000. Entonces, para una relación presión sobre resistencia última menor a 0,001, el cable va a tener una vida muy larga. Fíjense que entro acá y obtendría una vida muy larga. Entonces, habíamos visto que la presión de contacto estaba dada por esta fórmula, de donde podemos despejar la carga. Si ahora multiplicamos y dividimos este término por la resistencia última del alambre, tendríamos esta otra fórmula, donde este término sale del gráfico anterior en función del número de flexiones del cable hasta la falla. Entonces, esta carga pasa a ser la carga máxima permisible para cierta vida a la fatiga y por eso la llamamos FF. Estos son algunos valores de la resistencia última del alambre, SU, para algunos de los materiales típicos, como ser acero de arado mejorado, acero de arado o acero de arado dulce. Entonces, de esta manera tenemos todos los términos para obtener el coeficiente de seguridad a la fatiga. Esta es la carga máxima permisible para cierta vida a la fatiga, a la que le restamos la carga de flexión equivalente, que corresponde a las tensiones en el cable cuando se curva en las poleas o tambores. Y este término de acá es la carga que debe soportar el cable.
Como resumen, vimos que para carga estática el coeficiente de seguridad se calcula como la carga de rotura menos la carga de flexión equivalente sobre la carga del cable. Y para carga a la fatiga se calcula como la carga máxima permisible a la fatiga menos la carga de flexión equivalente sobre la carga del cable. Les recomiendo ver estos dos videos. El primero es de cómo se hacen los cables de acero y el segundo de un ensayo a la tracción sobre un cable. Bueno, como siempre les dejo la bibliografía que pueden consultar para profundizar en este tema. Ya saben que ante cualquier consulta la podemos ver o en la clase o me pueden escribir a mi mail. Hasta la próxima.